Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un libro nuevo alegra los labios. Un buen libro alimenta la creatividad. Y un gran libro ennobrece el alma. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar los datos de una matriz que formen la figura espiral vertical ascendente. Se plantea la solución en un programa de 52 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar líneas 16 a 44 o a 43. Aquí entonces se invoca la función sRandom que genera la semilla para valores aleatorios. Se declara una matriz de tipo entero de orden n por n y luego se llena esa matriz con valores aleatorios del 1 al 100. Luego se imprime la matriz y por último se imprimirá de forma espiral vertical ascendente entre las líneas 33 a 42. Vemos que se usan dos ciclos. El primer ciclo va para x de 0 a n, que recorre las columnas, y para el recorrido de las filas entonces debemos validar si va desde la primera hasta la última fila o desde la última hasta la primera fila. Recuerde que alternadamente el recorrido se hace desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo en forma de espiral vertical. Para saber entonces si el recorrido de filas va de abajo arriba o de arriba abajo, usamos una condicional según la columna en la que estemos. O sea, si la columna es par, o sea, si x es par, entonces las filas irán desde la primera hasta la última. Y si no, entonces estamos en una fila impar. En ese caso, el recorrido de las filas irán desde la última hasta la primera. O sea, el segundo ciclo es entonces el que varía. Y vemos que se imprime la matriz en la fila Y, columna X. En este caso, como el recorrido es por columnas, el segundo ciclo se usa como fila. Le invitamos a visitar la tutoría espiral vertical ascendente en TurboC. Allí se explica más detalladamente el uso de ciclos y de arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Estas clases son reutilizadas. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz entonces se declara la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se define la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces vemos que en la interfaz damos nombre a la clase como espiral vertical ascendente, dos puntos. Luego hacemos referencia a la clase principal NSObject. Aquí se declaran los atributos de esta clase, entonces se declara la n, la x y la y de tipo entero. Estos atributos pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación. Ya sabemos que n es el tamaño de la matriz y x y y son variables de los ciclos for. Declaremos ahora el comportamiento o la función de esta clase en la línea 7. Con guión indicamos que vamos a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, entonces void para funciones que no retornan datos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Esta función no recibe parámetros, los parámetros irían separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda definida la interfaz. Ya el compilador sabrá el espacio en memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación que va entre las directivas @implementation y @end, líneas 10 a 44. En la implementación entonces internamente el compilador importa la interfaz para poder programar un método. Previamente debió haber sido declarado. Entonces en la implementación líneas 11 a 15
vemos el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Este método entonces se instancia o se invoca cuando se instancian objetos de la clase espiral vertical ascendente en la línea 48. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia. Entonces se inicializa en la línea 13 la variable n en 5. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea, la clase espiral vertical ascendente. Para usar esta clase en otro archivo será recomendable que se programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos, evitando así copiar y pegar toda la clase en un mismo archivo, como en este caso. Vamos a usar esta clase, para eso instanciamos objetos, lo hacemos en el main, línea 46 a 52. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, en la línea 48, creamos un puntero llamado obj de la clase espiral vertical ascendente, con asterisco lo creamos. Para usar entonces la clase con este objeto de este puntero, debemos hacer que ese puntero apunte a un objeto de esta clase. Por eso entonces reservamos memoria dinámica a la clase espiral vertical ascendente invocando a la función alloc, y luego se invoca al constructor, y así entonces queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase espiral vertical ascendente. Ya se puede usar el puntero y simplemente será invocar la función ejecutar, que soluciona el problema. Entonces en la línea 49, entre corchetes, nombramos el puntero y la función a invocar, en este caso ejecutar. Con eso el compilador va de la línea 49 a la línea 16 y continúa así mostrando la solución. Por último, relay es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita recorrer una matriz en forma de espiral vertical ascendente. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.